Bueno, vamos a dar paso a nuestra entrevista esta mañana. Donald Trump anunció un severo aumento en los aranceles del aluminio y acero de Turquía, provocando una caída de 19% de la moneda turca. La medida ha elevado la tensión entre ambas naciones y justamente para profundizar en este tema nos acompaña en 21 Noticias Rodrigo Farfán Alegría. Él es especialista en relaciones internacionales. Rodrigo, muy buenos días, bienvenido. Alejandra, un gusto estar con ustedes. Rodrigo, Eduardo, mucho gusto siempre estar aquí compartiendo sus temas internacionales. Bienvenido. Pues Turquía se encuentra en una de las peores crisis económicas de su historia más reciente. Así es, bueno, Turquía ha venido con una desaceleración económica muy fuerte en los últimos años y esto pues se ha agravado además a través de del conflicto que se ha venido suscitando particularmente con los Estados Unidos. Un tema complejo porque el año pasado todavía el presidente de Turquía, Erdogan, y Trump pues tenían unos muy buenos canales de entendimiento, tan es así que después del referéndum en el cual Turquía pasó de ser un país parlamentario, ahora a un país presidencialista. Inclusive estuvo en Washington el año pasado y había muy buenos canales de entendimiento. Esto se ha venido demeritando, ha venido a menos la relación diplomática y pues se juntaron dos cosas, la tensión diplomática con la crisis económica que viene fluctuando para Turquía. Inclusive el presidente de Turquía pues ha comentado ya esto como una guerra comercial con los Estados Unidos. También ahí subiéndose un poquito al barco de lo que viene con China, pero pues bueno, particularmente con esto. Vienen ahí temas muy fuertes, particularmente el viernes anunciaba el presidente Trump que pondría un 50% más o llegaba al 50% ya de aranceles para el acero y 20% al aluminio. Unos aranceles que ya se habían venido generando desde marzo, desde inicios de años, en el cual inclusive México y algunos países europeos también eran parte de esto. Hoy se los impone a Turquía y además amenaza con seguir estrangulando la economía de Turquía, que es particularmente lo que persigue Trump en estos momentos. Justamente veíamos en los últimos minutos, en los últimos días, la devaluación de la moneda turca, ¿no? Decían que justamente este tipo de medidas desplomaron la moneda turca. Y la pregunta es, Rodrigo, ¿a quién le conviene tener una Turquía débil económicamente hablando cuando políticamente también es inestable? Hay que recordar, tú lo acabas de mencionar, acaban de pasar de un régimen a otro con el mismo presidente después de un fallido golpe de Estado y en donde a nadie le conviene tener a una Turquía que es la puerta de Asia, entre Europa y Asia, sobre todo en estos precisos momentos. Turquía, sin lugar a dudas, es un país geopolíticamente muy importante para los Estados Unidos. Entre otras cosas, por ejemplo, ahorita con el conflicto que hay con Siria, es una puerta de contención importantísima para todo lo que es el combate al Estado Islámico. Entonces, por supuesto que a quien menos le conviene eso, pues es Estados Unidos. Pero bueno, sabemos que el presidente Trump de repente actúa con base únicamente en beneficios personales, ya ni siquiera con temas de beneficio para su nación. Ni estratégicos. Por supuesto que no. Uno de los conflictos, y además que es lo que ha agravado esto, pues es la detención en Turquía de un pastor evangélico en ese país, que Turquía acusa inclusive de ser parte de los que orquestaron el fallido golpe de Estado en el año 2016. A su vez Turquía, pues bueno, ha acusado a un líder religioso que está en Estados Unidos, Fethullah Gülen, que además tiene todo un movimiento importante, que es quien además mencionan fue la cabeza de quien orquestó el golpe de Estado y que tiene, según Turquía, vínculos entre ambos clérigos. Pues bueno, eso tensó sobre todo las relaciones y es por eso que hoy Trump amenaza con este tema. Pero vaya algo más de fondo. Algunos analistas internacionales, sobre todo en Estados Unidos, comentan que este personaje, pues bueno, es una puerta de atracción para los votantes de Donald Trump, porque pues es un clérigo conservador, es quien además podría atraerle votos a Trump en caso de seguir presionando a Turquía para que lo puedan devolver a los Estados Unidos. Bueno, hay un conflicto que sale de proporciones. Oye, Rodrigo, y también los mercados financieros de la zona se están viendo severamente afectados. En el índice pues hay cifras muy desfavorables y también el Banco Central Otomano ha mostrado poca intención de apoyar a la economía turca. Así es, inclusive después de esto, más o menos, para contextualizarlos, la lira turca
ha caído alrededor del 35% a 40% respecto al dólar. La economía de Turquía se ha contraído más o menos en el 50%, y esto por supuesto que pega a los mercados internacionales. México no fue la excepción, cayó alrededor del 1% según los indicadores de la Bolsa Mexicana de Valores. El Dow Jones, el índice Dow Jones, pues por supuesto también cayó, tuvo ahí alguna baja del 0.5, y pues bueno, esto en los mercados europeos y en los bancos europeos ha pegado de manera muy severa, y esto pues la verdad es que no me gustaría presagiar un tema ahí de una contracción económica mundial, pero se avisoran inclusive que de no resolverse este conflicto podría pegar en las bolsas de todo el mundo, como los indicadores que después del tuit de Trump de la subida de los aranceles, pues comenzaron a bajar del viernes de manera pues severa, ¿no? No, severa, y sin duda alguna hay mucha tela de dónde cortar en este tema. Seguiremos hablando más adelante, porque también hay que hablar. Volvió a arremeter Donald Trump en contra de Harley Davidson, amenazando a la empresa de motocicletas. Pero ya hablaremos más adelante. Gracias nuevamente por acompañarnos esta mañana y ayudarnos a entender. Con mucho gusto, querido Eduardo, Alejandra. Gracias.